El miedo al infierno me robó la infancia. Cuando la gente me pregunta por qué dejé de creer en la religión, muchas veces esperan una historia dramática. Algo como una gran traición, una experiencia sobrenatural extraña o una pelea enorme con alguien de la iglesia. Pero la realidad es mucho más complicada. No hubo un único momento donde desperté y decidí abandonar todo. Fue un proceso larguísimo que comenzó cuando era apenas un niño y que tardó décadas en completarse. Y lo curioso es que mis primeros recuerdos relacionados con la religión en realidad son bastante bonitos. Nací en la Ciudad de México a principios de los 90, en una familia donde prácticamente todos eran creyentes. No me refiero a esas familias que solamente van a misa en Navidad y Semana Santa. No. Mis abuelos eran de esas personas para quienes la religión formaba parte de absolutamente todo. Vivíamos con ellos cuando yo era muy pequeño, y recuerdo perfectamente cómo funcionaban las cosas dentro de esa casa. Antes de salir a cualquier lugar, mi abuela nos detenía para darnos la bendición. No importaba si íbamos a la tienda de la esquina o si íbamos a cruzar media ciudad, había bendición obligatoria. Si alguien estaba enfermo, había oración. Si alguien tenía examen, había oración. Si alguien tenía una entrevista, había oración. Si llovía demasiado, oración. Si no llovía, oración. Si algo salía bien, oración de agradecimiento. Y si algo salía mal, oración para pedir ayuda. Yo crecí pensando que eso era completamente normal, porque para mí lo era. Recuerdo especialmente a mi abuela caminando por la casa con una tranquilidad impresionante mientras rezaba casi de memoria. Era como si tuviera una conexión directa con algo que los demás no podíamos ver. Cuando mis padres finalmente consiguieron una casa propia y nos mudamos, muchas de esas costumbres se relajaron un poco. Ya no había rezos para absolutamente todo, pero seguían existiendo ciertos rituales familiares que hoy recuerdo con muchísimo cariño. Uno de los más curiosos ocurría antes de dormir. Mi mamá tenía unas pequeñas figuras de angelitos que guardaba con mucho cuidado. A mi hermana y a mí nos daba uno a cada quien. Luego nos hacía rezar mientras nos echaba agua bendita. Cuando era niño aquello me parecía completamente normal, hasta divertido. Yo sostenía mi angelito como si fuera una especie de amuleto mágico y repetía las oraciones sin cuestionar nada. No entendía realmente lo que estaba diciendo. Solo sabía que era algo importante para los adultos, y como cualquier niño, asumía que los adultos sabían perfectamente cómo funcionaba el mundo. La realidad es que, aunque mi familia era muy creyente, rara vez íbamos a la iglesia. Eso es algo que siempre me ha parecido curioso, porque muchas de las personas más religiosas que conocí no necesariamente eran quienes más asistían a misa. La fe estaba más presente en la casa que en los templos. Por eso durante gran parte de mi infancia la religión fue simplemente una parte más del paisaje, como los muebles, como las fotografías familiares, como la televisión. Siempre estaba ahí, sin que yo la cuestionara demasiado. Pero todo comenzó a cambiar cuando cumplí 8 años. Y honestamente, si pudiera señalar el momento exacto donde nació mi conflicto con la religión, probablemente comenzaría ahí, porque mis abuelos estaban convencidos de que ya era momento de hacer mi primera comunión. Yo no tenía ningún interés particular, ni siquiera entendía completamente qué significaba. Pero cuando eres niño, hay decisiones que simplemente toman los adultos por ti. Así que terminé inscrito en clases de catecismo todos los fines de semana. Y ahí conocí a Gabriel. Gabriel era un niño de mi misma escuela. Íbamos en el mismo salón. La diferencia era que él parecía vivir la religión de una manera completamente distinta. Mientras yo apenas entendía lo básico, él hablaba como si fuera un pequeño sacerdote. Recuerdo que durante las clases decía cosas que me dejaban confundidísimo. Hablaba de sentir a Dios, de sentir a Jesús, de experimentar amor al prójimo, de encontrar paz espiritual, de la perseverancia, de la fe. Y yo me quedaba sentado escuchándolo mientras pensaba, ¿de qué está hablando este muchacho? Porque sinceramente no sentía ninguna de esas cosas. Yo solo era un niño que quería jugar videojuegos, ver caricaturas y terminar rápido la tarea. No sentía presencias divinas, no escuchaba voces espirituales, no experimentaba revelaciones. Y eso empezó a hacerme sentir extraño, como si me estuviera perdiendo de algo que los demás sí podían percibir. Pero lo peor todavía estaba por llegar, porque la verdadera protagonista de aquellos fines de semana era la catequista, la señora Enriqueta. Una mujer que probablemente tenía buenas intenciones. No creo que fuera mala persona, pero definitivamente tenía una forma muy peculiar de enseñar. Cada clase consistía en leer fragmentos de la Biblia, explicarlos y luego hablar sobre el pecado. Muchísimo sobre el pecado. Demasiado sobre el pecado.
tanto que todavía puedo recordar algunas de sus frases. Y había una que repetía constantemente, una que se quedó grabada en mi cabeza durante años. Nos decía que todos iríamos al infierno, todos, absolutamente todos, niños, adultos, sacerdotes, monjas, ella misma. Porque según explicaba, todos éramos impuros, todos cometíamos faltas, todos estábamos condenados. La única diferencia era qué tan severo sería nuestro castigo. Imaginen escuchar eso cuando tienes 8 años. 8 años. Mientras otros niños estaban preocupados porque perdieron un trompo o porque reprobaron una tarea, yo comenzaba a preguntarme si estaba destinado a sufrir eternamente después de morir. Y lo peor era que nadie parecía alarmado. Gabriela asentía. Otros niños asentían. La catequista hablaba como si fuera algo completamente normal, y poco a poco empecé a creerlo. Durante aquellos meses también nos obligaron a asistir a misa todos los domingos, así que mi semana se convirtió en una combinación constante de rezos, catecismo y mensajes sobre castigos eternos. Yo seguía sonriendo, seguía jugando, seguía siendo un niño normal, pero dentro de mi cabeza comenzaba a crecer una preocupación que nadie estaba viendo, porque mientras los adultos pensaban que estaban fortaleciendo mi fe, en realidad estaban sembrando uno de los mayores miedos de toda mi infancia. Durante muchos años pensé que mi miedo al infierno había nacido en las clases de catecismo. Y sí, ahí empezó una parte del problema. Escuchar todos los fines de semana que nadie era digno de ir al cielo definitivamente no ayudó mucho a la estabilidad emocional de un niño de 8 años, pero con el tiempo entendí que hubo un momento mucho más importante. En aquellos años no existían las plataformas de streaming, ni los teléfonos inteligentes, ni Internet como lo conocemos ahora. Si querías entretenerte, prendías la televisión y veías lo que estuviera pasando en ese momento. Por eso, una tarde, mientras estaba en casa, mi papá me pidió que cambiara un canal de la televisión. No recuerdo exactamente qué estaba haciendo él en ese momento. Creo que arreglaba algo de la casa o revisaba unos documentos del trabajo. Lo único que recuerdo es que terminó dejándome frente a un programa japonés rarísimo. Y cuando digo rarísimo, créanme que lo era. Aparecían una especie de títeres o muñecos similares a los Muppets, hablando con un presentador sobre temas relacionados con matemáticas. Recuerdo claramente que hablaban de trigonometría. Sí, trigonometría. Y yo iba en tercero de primaria. No entendía absolutamente nada. Era como si me hubieran puesto una conferencia universitaria en otro idioma. Pero aún así me quedé viendo, porque siempre me había gustado aprender cosas nuevas, incluso cuando no las entendía completamente. Y además los personajes eran simpáticos, así que seguí observando. La sección terminó después de unos minutos, y entonces comenzó otra completamente distinta, una que cambiaría el rumbo de esta historia. En ese momento, no sabía cómo se llamaba. Muchos años después descubrí que era una sección inspirada en cuentos japoneses tradicionales, pero cuando era niño no tenía idea de nada de eso. Lo único que vi fue una historia aterradora. La trama comenzaba mostrando a dos hombres sufriendo en una especie de infierno, y cuando digo infierno, me refiero a una representación visual que para mi mente infantil fue absolutamente devastadora. Había oscuridad, había sufrimiento, había figuras esqueléticas, había personas intentando escapar, y había una sensación constante de desesperación. Recuerdo que aparecía una figura parecida a un Buda observando todo desde arriba. En algún momento sentía compasión por aquellos hombres y decidía ayudarlos. Entonces lanzaba un hilo de araña hacia el abismo. La oportunidad de escapar. La oportunidad de salvarse. Los hombres comenzaban a subir desesperadamente, trepar, escalar, acercarse a la salida, y por unos instantes parecía que todo terminaría bien, pero entonces comenzaban a discutir, a pelear, a desconfiar uno del otro. Pensaban que el hilo no resistiría el peso de ambos, y esa pelea terminaba provocando que cayeran nuevamente al infierno, de regreso al sufrimiento, de regreso a la oscuridad, de regreso al castigo. Hoy, como adulto, entiendo perfectamente la moraleja. Entiendo que hablaba del egoísmo, del miedo, de la incapacidad de cooperar. Pero el Mauricio de 8 años no vio ninguna lección filosófica. Lo único que vio fue el infierno, y fue suficiente. Aquella noche no pude dormir, y tampoco la siguiente, ni la siguiente. Porque de repente todas aquellas clases de catecismo regresaron a mi cabeza. Las palabras de la señora Enriqueta, las advertencias sobre el pecado, las historias sobre castigos, las ideas sobre la impureza humana. Todo comenzó a mezclarse, y mi imaginación hizo el resto. Durante semanas me acostaba mirando el techo, intentando dormir, pero cada vez que cerraba los ojos aparecían imágenes de aquel programa. Los esqueletos,
las personas sufriendo, la caída, la oscuridad y sobre todo una idea horrible, la idea de que eso me esperaba a mí. Porque si la catequista tenía razón, entonces yo también estaba condenado. Todos lo estábamos, y no importaba qué hiciera, porque según lo que nos habían enseñado, nadie era digno de salvarse, nadie. Ni siquiera las personas buenas. Para un adulto eso puede sonar exagerado, pero para un niño es aterrador, porque los niños creen lo que los adultos les dicen, asumen que es verdad, asumen que saben más, asumen que entienden el mundo. Y yo no tenía herramientas para cuestionarlo, así que simplemente tenía miedo, muchísimo miedo. Recuerdo una noche en particular, una de las peores. Estaba acostado en mi cama, toda la casa estaba en silencio, mi hermana ya dormía, mis padres también estaban descansando, y yo seguía despierto, mirando la oscuridad, pensando en la muerte, pensando en el infierno, pensando en lo que ocurriría cuando llegara mi momento. Y finalmente no pude más. Me levanté, busqué a mi mamá y le hice una pregunta que probablemente muchos niños hacen alguna vez. Pero para mí significaba muchísimo más. Le pregunté, mamá, ¿qué pasa cuando nos morimos? Todavía recuerdo perfectamente su respuesta, porque fue inmediata, natural, cariñosa. Como si intentara tranquilizarme. Me dijo, pues te conviertes en angelito y te vas al cielo. Y por un instante quise creerle, de verdad quise hacerlo. Porque era exactamente la respuesta que necesitaba escuchar. Era la respuesta que cualquier niño querría recibir. Pero había un problema. Yo ya había escuchado otra versión. La versión de la señora Enriqueta. La versión del catecismo. La versión donde nadie era digno. La versión donde todos terminábamos castigados. Y aunque jamás me atreví a decirle eso a mi mamá, por dentro pensé, no, eso no puede ser cierto. Porque ya estaba convencido de que nos esperaba algo mucho peor. Y así comenzó una de las etapas más extrañas de mi infancia. Durante el día seguía siendo un niño normal. Jugaba, iba a la escuela, sacaba buenas calificaciones, hacía tareas, veía caricaturas. Me peleaba con mi hermana por el control remoto, lo normal, pero por las noches aparecía ese miedo silencioso que nunca le conté realmente a nadie, porque me daba vergüenza. Y también porque no quería hablar del tema. Sentía que mencionarlo lo hacía más real. Así que simplemente aprendí a cargarlo solo. Por fortuna el tiempo terminó suavizando parte de ese terror. Los meses pasaron, la primera comunión llegó, las clases de catecismo terminaron, y poco a poco la intensidad del miedo comenzó a disminuir. No desapareció por completo, pero dejó de ocupar cada pensamiento de mi cabeza. Si algo recuerdo de mi adolescencia es que fue la etapa donde empecé a cuestionarlo absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Las reglas de la escuela, las noticias, las opiniones de los adultos, las tradiciones familiares, las cosas que me enseñaban los maestros y, eventualmente, también la religión. Pero curiosamente, el proceso no comenzó porque quisiera dejar de creer. De hecho, durante muchos años intenté conservar mi fe. Simplemente empecé a hacer preguntas. Y mientras más preguntas hacía, más complicado se volvía a encontrar respuestas que realmente me convencieran. Después de terminar mi primera comunión dejamos de ir a misa prácticamente por completo. Era curioso. Mis abuelos seguían siendo profundamente creyentes. Mis padres continuaban teniendo fe. Las imágenes religiosas seguían presentes en algunas partes de la casa. Las oraciones aparecían en momentos importantes, pero la iglesia dejó de formar parte de nuestra rutina. Y eso hizo que mi relación con la religión se volviera mucho más distante. Yo seguía considerándome creyente. Si alguien me preguntaba, respondía automáticamente, sí, creo en Dios. Ni siquiera lo pensaba demasiado. Era una respuesta aprendida, una etiqueta que había llevado toda mi vida. Sin embargo, mientras todo eso ocurría, estaba desarrollando otra pasión que terminaría influyendo muchísimo más en mi forma de pensar. La historia. No sé exactamente cuándo empezó. Tal vez en la secundaria. Tal vez incluso antes. Lo único que sé es que me fascinaba. Mientras otros compañeros se aburrían con fechas, civilizaciones y guerras antiguas, yo podía pasar horas leyendo sobre ellas. Me encantaba descubrir cómo habían vivido otras culturas, cómo pensaban, qué creían, qué temían, qué adoraban. Y sin darme cuenta, esa curiosidad comenzó a llevarme por caminos inesperados. Porque una cosa es aprender historia básica, y otra muy diferente es empezar a investigar el origen de las religiones.
Recuerdo perfectamente la primera vez que leí sobre las creencias de civilizaciones antiguas. Los egipcios, los griegos, los romanos, los pueblos mesopotámicos, los nórdicos, los pueblos originarios de América, todos tenían dioses, todos tenían historias sagradas, todos tenían relatos sobre la creación del mundo, todos tenían explicaciones para la muerte, todos estaban convencidos de que sus creencias eran correctas, y esa idea empezó a rondar constantemente mi cabeza. Porque me preguntaba, si ellos estaban tan seguros, ¿cómo sabían que tenían razón? Y si estaban equivocados, ¿cómo sé que nosotros no lo estamos también? Al principio intentaba apartar esas preguntas, porque me hacían sentir incómodo, pero seguían apareciendo, una y otra vez. Y mientras más leía, más preguntas surgían. Descubrí que muchas historias religiosas compartían elementos similares: grandes inundaciones, héroes elegidos, seres divinos, castigos sobrenaturales, profecías, milagros, sacrificios. Era como observar distintas versiones de temas parecidos, y eso comenzó a cambiar mi perspectiva. No de golpe. No fue una revelación instantánea. Fue algo gradual. Muy gradual. Tan gradual que durante años ni siquiera me di cuenta de que estaba cambiando. Mientras tanto, seguía ocurriendo algo bastante divertido. A finales de los 90 y principios de los 2000 explotó el fenómeno del anime en México. Y para quienes no vivieron esa época, es difícil explicar lo caótico que fue. Porque de pronto aparecieron series japonesas por todos lados, y millones de niños quedamos fascinados. Pero al mismo tiempo muchos adultos estaban convencidos de que aquellas caricaturas eran peligrosísimas. Recuerdo perfectamente los reportajes, los segmentos especiales, las entrevistas alarmistas, los expertos que aparecían diciendo que ciertos programas promovían la violencia, que tenían mensajes ocultos, que podían influir negativamente en los jóvenes, que eran satánicos. Sí, satánicos. Todavía me da risa recordarlo, porque parecía que cada semana algún programa de televisión encontraba una nueva razón para asustar a los padres. Y mi mamá, como muchas otras madres de la época, terminó preocupándose. Hubo una temporada donde nos prohibieron ver algunas series porque supuestamente eran malas influencias. Según ciertos reportajes, si seguíamos viendo esos programas terminaríamos comportándonos de forma agresiva. Como si ver una pelea entre personajes ficticios fuera suficiente para convertirnos en villanos. Hoy me parece absurdo, pero en aquel entonces muchos adultos realmente lo creían. Y lo curioso es que esas advertencias terminaron provocando algo inesperado. Me hicieron más escéptico, porque comencé a notar que muchas personas hablaban con total seguridad sobre cosas que claramente no entendían. Decían que ciertos programas eran peligrosos sin haberlos visto. Aseguraban que tenían mensajes ocultos sin poder demostrarlos. Hacían afirmaciones enormes basándose únicamente en rumores. Y eso me llevó a una pregunta incómoda. Si podían equivocarse tanto sobre algo tan simple como una caricatura, ¿en cuántas otras cosas podían estar equivocados? Mientras todo eso ocurría, otra afición comenzó a crecer en mi vida: la música, especialmente el metal. Y aquí debo confesar algo bastante gracioso. Durante años me daba miedo escuchar ciertas bandas, no porque me parecieran malas, sino porque todavía cargaba parte de aquellos temores religiosos que venían desde la infancia. Recuerdo escuchar comentarios diciendo que algunas canciones tenían mensajes oscuros, que ciertas bandas eran peligrosas, que determinadas letras podían influir negativamente en las personas. Así que desarrollé una costumbre peculiar. Antes de escuchar una canción, buscaba la letra. La leía completa. La analizaba. Intentaba entender de qué hablaba realmente. Y la mayoría de las veces, terminaba descubriendo que las historias que me habían contado eran exageraciones enormes. Muchas canciones hablaban de historia, otras hablaban de problemas sociales, otras hablaban de emociones humanas. Y sí, algunas utilizaban imágenes oscuras o simbólicas, pero no eran lo que me habían hecho creer. Aquello reforzó algo que ya venía creciendo dentro de mí: la necesidad de investigar por mi cuenta, la necesidad de no aceptar automáticamente lo que otros afirmaban, la necesidad de buscar evidencias, de leer, de comparar, de analizar. Y poco a poco mi fe comenzó a transformarse. No desapareció, todavía no, simplemente cambió de forma. Llegó un momento donde ya no me sentía identificado con la iglesia. Había demasiadas cosas que no entendía, demasiadas contradicciones, demasiadas preguntas sin respuesta, pero seguía creyendo en Dios.
Esa fue mi posición durante muchísimos años. Si alguien me preguntaba sobre religión, respondía algo parecido a, no creo mucho en la iglesia, pero sí creo en Dios. Era una postura cómoda, porque me permitía conservar una parte de mis creencias mientras me alejaba de las instituciones religiosas. Y sinceramente pensé que probablemente me quedaría así para siempre. Creía que había encontrado un equilibrio, una especie de punto medio, ni completamente religioso, ni completamente escéptico. Pero entonces llegó el año 2017, y con él ocurrió algo que no solamente cambió la vida de millones de personas en México, también terminó de romper las pocas certezas espirituales que todavía conservaba. Todavía puedo recordar perfectamente dónde estaba. Ese día yo tenía que entrar a trabajar en el segundo turno. Había organizado mi mañana como cualquier otra. Nada parecía diferente. Nada parecía anunciar que en unas horas millones de personas estarían pegadas a las noticias intentando entender qué estaba pasando. Y entonces ocurrió. El sismo. Primero llegaron los mensajes, luego las llamadas, luego las imágenes, luego el caos. Y aunque en mi zona no viví la peor parte de la tragedia, bastaba encender cualquier pantalla para darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Recuerdo que mi trabajo fue suspendido. Las actividades se cancelaron. La ciudad entera parecía estar procesando lo que acababa de suceder. Pero lo que más recuerdo de ese día fue a mi papá, porque nunca lo había visto así. Mi padre siempre había sido una persona fuerte, de esas personas que mantienen la calma incluso cuando las cosas se complican. No era alguien que mostrara fácilmente sus emociones. Por eso, cuando llegó a casa y lo vi llorando, entendí inmediatamente que algo había sido realmente grave. Me contó cómo se había movido el edificio donde trabajaba, cómo por momentos pensó que no iba a salir, cómo sintió que todo podía derrumbarse, cómo la gente corría, cómo algunos compañeros estaban paralizados del miedo, y mientras lo escuchaba me di cuenta de algo. Por primera vez estaba viendo el terror auténtico en alguien a quien siempre había considerado indestructible, y eso me impactó muchísimo, pero lo más duro vino después. Porque conforme avanzaron las horas comenzaron a aparecer las noticias sobre los derrumbes, los rescates, los desaparecidos, las familias buscando información, las personas removiendo escombros con las manos, las listas de víctimas, y especialmente los reportes relacionados con las escuelas. Todavía recuerdo la sensación de vacío que sentí al escuchar que había niños atrapados, niños, pequeños. Ni siquiera adolescentes, ni siquiera adultos, niños. Personas que unas horas antes estaban tomando clases, haciendo tareas o pensando en qué iban a jugar durante el recreo, y de pronto ya no estaban. Aquello me golpeó de una forma que no esperaba, porque durante años había escuchado que Dios protegía, que Dios cuidaba, que Dios tenía un plan, que Dios acompañaba a los inocentes, que Dios escuchaba las oraciones, que Dios estaba presente en los momentos difíciles. Y sin embargo, mientras observaba aquellas imágenes, no podía dejar de pensar en los niños que no regresaron a casa, en los padres que esperaban noticias, en las familias destrozadas, en las personas que perdieron absolutamente todo. Y ahí fue donde apareció la pregunta que terminaría cambiándolo todo. ¿Por qué? No era una pregunta nueva. La humanidad lleva siglos haciéndola, pero para mí era la primera vez que se sentía tan personal. ¿Por qué ellos? ¿Por qué esos niños? ¿Por qué esas familias? ¿Por qué personas que apenas estaban comenzando a vivir? Y mientras intentaba encontrar respuestas, empecé a escuchar algo que me hizo sentir todavía más confundido. La gente decía que había que rezar, que había que pedir ayuda, que había que confiar, que Dios estaba actuando, que Dios acompañaba a los afectados, que Dios tenía un propósito. Y cuanto más escuchaba esas frases, menos sentido tenían para mí, porque las comparaba con lo que estaba viendo. Veía a los rescatistas agotados, veía a voluntarios trabajando sin descanso, veía a ciudadanos comunes ayudando, veía médicos, bomberos, paramédicos, ingenieros, vecinos, personas reales haciendo todo lo posible para salvar vidas. Y entonces me preguntaba, si alguien sobrevivía, ¿era gracias a Dios o gracias a las decenas de personas que estuvieron horas trabajando para rescatarlo? Porque muchas veces parecía que los verdaderos milagros tenían nombre y apellido. Eran personas ayudando a otras personas, nada más y nada menos. Lo que terminó de romper algo dentro de mí fue escuchar ciertas conversaciones en los días posteriores. Había quienes decían que los sobrevivientes habían sido protegidos divinamente, que Dios los había cuidado, que era una bendición, y sinceramente me alegraba por ellos. Claro que sí.
Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en quienes no sobrevivieron, porque si la supervivencia era una intervención divina, ¿qué significaba eso para quienes murieron? ¿Qué fueron olvidados? ¿Que no fueron suficientemente buenos? ¿Que no merecían la misma protección? Esa lógica simplemente dejó de tener sentido para mí. Recuerdo especialmente una entrevista que vi días después. Un reportero hablaba con una familia cuyos hijos habían sobrevivido. Con evidente entusiasmo les preguntó algo parecido a: «Ustedes son creyentes, ¿verdad? Son católicos». Y el padre respondió con total naturalidad: «No, nosotros somos devotos de la Santa Muerte». Todavía recuerdo la cara del reportero. Parecía que su cerebro había dejado de funcionar por unos segundos. Porque aquella respuesta no encajaba con el discurso que esperaba escuchar. Y aunque la situación me hizo reír en ese momento, también me dejó pensando, muchísimo. Porque reforzaba algo que ya llevaba años observando. Personas de religiones distintas atribuyendo exactamente los mismos acontecimientos a creencias completamente diferentes. Todos convencidos de tener razón. Todos interpretando la realidad desde perspectivas incompatibles. Y entonces me pregunté algo que terminaría acompañándome hasta hoy. ¿Qué pasa si simplemente las cosas ocurren? ¿Qué pasa si los terremotos no tienen un propósito? ¿Qué pasa si los accidentes no son mensajes? ¿Qué pasa si el universo no está organizando cada detalle de nuestras vidas? ¿Qué pasa si la realidad es mucho más caótica de lo que nos gustaría aceptar? Por extraño que parezca, esa idea no me deprimió. De hecho, ocurrió lo contrario. Porque durante mucho tiempo había vivido pensando que existía un plan perfecto detrás de todo. Y si algo malo sucedía, debía existir una razón. Si alguien sufría, debía existir una explicación. Si algo era injusto, debía haber un propósito oculto. Pero mientras más analizaba las cosas, menos convencido estaba de ello. Y cuando finalmente acepté que quizá no existía ese plan, sentí algo inesperado. Libertad. Porque si no había un destino escrito, si no había una misión predeterminada, si no había un camino marcado desde antes de nacer, entonces nuestras decisiones importaban más de lo que creía. Nuestra responsabilidad importaba más. Nuestra capacidad de ayudar a otros importaba más. Nuestra empatía importaba más, porque ya no podíamos asumir que alguien más arreglaría las cosas. Teníamos que hacerlo nosotros. Poco a poco dejé de identificarme como creyente. No ocurrió con enojo. No ocurrió después de una pelea. No ocurrió por rebeldía. Simplemente llegué a una conclusión diferente. Una conclusión que probablemente no será compartida por todo el mundo. Y está bien. Porque algo que también aprendí durante todos estos años es que las personas encuentran significado de formas distintas. Hay quienes encuentran consuelo en la fe. Hay quienes encuentran fuerza en la religión. Hay quienes encuentran esperanza en la espiritualidad. Y sinceramente me alegra cuando eso les ayuda a vivir mejor. Pero en mi caso ocurrió algo diferente. Yo terminé encontrando sentido en las personas, en la familia, en los amigos, en la historia, en el conocimiento, en la capacidad humana de ayudarnos mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy ya no creo que exista una misión especial reservada para mí. No creo que haya un plan escrito para cada paso que doy. No creo que alguien esté decidiendo constantemente quién vive y quién muere. Pero sí creo en algo. Creo que la vida es increíblemente valiosa precisamente porque es limitada. Creo que debemos cuidar a quienes amamos mientras podemos hacerlo. Creo que debemos intentar dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Creo que vale la pena ser amable incluso cuando nadie nos obliga. Y creo que, aunque el universo no nos deba explicaciones, nosotros sí podemos decidir qué tipo de personas queremos ser. Después de tantos años, esa terminó siendo la filosofía con la que me quedé. Y honestamente, me ha dado mucha más paz de la que alguna vez encontré intentando entender por qué ocurren las tragedias. Porque si algo aprendí durante todo este camino es que no siempre vamos a encontrar respuestas absolutas, pero sí podemos encontrar formas de vivir con dignidad, empatía y cariño hacia los demás. Y para mí eso terminó siendo suficiente. ¿Hubo algún momento específico que cambió por completo una creencia importante que tenían sobre la vida, la religión o el mundo? ¿O fue un proceso lento que ocurrió durante años, como me pasó a mí? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.